It's all ogre now. Vivía una vida solitaria asustando a los humanos hasta que un día comenzó un viaje para recuperar su pantano, lo que lo llevó a vivir una serie de aventuras junto a nuevos amigos. Es Shrek. ¿Shrek? Su piel es de un color verde brillante, sus ojos son color café con una esclerótica blanca bastante humanoides. Su nariz es grande y chata, además lleva unas largas orejas con forma cónica. Lleva una camisa blanca deslavada y desgastada con un chaleco café que parecería estar hecho de piel de algún reptil. Unos pantalones tipo escoceses y unos zapatos de lona. Aunque también ha vestido otras prendas como lo fueron cuando se puso su armadura para rescatar a Fiona. Así como que en Shrek 2 al convertirse en humano se volvió alto, musculoso y con un cabello rizado color castaño. En esta forma él vistió un chaleco marrón sin mangas con unos bordes color verde y una túnica de manga larga, así como pantalones color café. Algo así como su versión de ogro pero con ropa nueva. Está su vestimenta más graciosa, que es cuando lo visten formalmente con ropas exageradas de la realeza. Pero ahora hablemos de su personalidad. Antes de los acontecimientos de la primera película, Shrek vivía en solitario, debido a que tenía miedo de las reacciones de las personas al verlo. Terminando por aceptar esto último, él usó este miedo para alejar a todos. Durante su búsqueda para salvar a Fiona y su ciénaga, Shrek lentamente comienza a abrirse a sus compañeros, revelando sus inseguridades sobre todo cómo a otros lo perciben. Esto con ayuda de Burro, Shrek finalmente se da cuenta de sus sentimientos por Fiona y confiesa su amor por ella. A lo largo de la saga se demuestra que es muy protector con Fiona y sus amigos, y hará todo lo posible para ayudarlos de cualquier manera. Desde que se casó con Fiona, Shrek había tenido miedo mortal a la posibilidad de tener hijos, posiblemente debido a su propia educación como ogro. Sin embargo, al final de la tercera película, él supera este miedo y demuestra ser en realidad un buen padre. Aunque recordemos que en la cuarta película pide un deseo para obtener un respiro de su vida repetitiva, aunque hay una teoría en el fandom que dice que la culpa de todo esto fue el deseo de Fiona. Pero ese es tema del canal principal. Ahora hablemos de sus habilidades. Como sabemos, Shrek es un ogro, lo que le da ciertas habilidades como lo son fuerza sobrehumana. Él tiene una gran fuerza física inmensa, muy superior a la de los humanos no entrenados. Se le ha mostrado levantando un hombre adulto con armadura como si fuera una muñeca de trapo, cargando a Burro y a Fiona a la vez, atravesando una puerta de madera con poca dificultad y moviendo una gran roca él solo. Una de las muestras más grandes de su poder fue que agarró a la dragona por la cola deteniéndola temporalmente. Otra de sus habilidades es la durabilidad mejorada. Debido a su fisiología de ogro, Shrek puede viajar a pie por millas sin cansarse. Sin embargo, parece ser susceptible a que le agredan con unas flechas en su trasero. Es un gran combatiente desarmado. A pesar de no tener un entrenamiento formal, Shrek es un luchador mano a mano bastante capaz y a menudo puede defenderse contra múltiples adversarios a la vez sin cansarse, incluso llegando a hacer chistes sobre esto. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Como sabemos, Shrek creció en medio de una ciénaga durante la mayor parte de su vida, lo que lo llevó a aprender a vivir de la tierra para sustentarse a sí mismo y más tarde a toda su familia. Él es un excelente cazador, recolector, constructor y cocinero. Se sabe que crea platillos improvisados como el estofado de rata. También ha demostrado ser un buen estratega, usando una espada y cadenas rotas para atrapar a la dragona, planeando esto sobre la marcha, así como la idea de crear a Mongol, ver a Genji parado al lado del castillo de muy lejano. Pero también ha demostrado tener un gran conocimiento de cuentos de hadas y cuentos tradicionales de los ogros. Ahora vayamos a sus relaciones. Su relación con Burro. Aunque se muestra irritable ante la personalidad de Burro, se ha demostrado que son buenos amigos y que cada uno se preocupa por el otro. Esto se ve mejor al final de la primera película y en películas posteriores, ya que al principio Shrek era reacio a tener un amigo. Asimismo, Burro ha sido de los pocos que han logrado hablar abiertamente con Shrek, incluso de temas sensibles para él mismo. Su relación con el gato con botas.
Aunque al principio se le contrató para acabar con el ogro y al pelear con este terminaron siendo grandes amigos y compañeros de aventuras. Su relación con Fiona, ella es la esposa de Shrek, aunque al principio se llevaron mal debido a que no era lo que esperaba, juzgando a Shrek sin conocerlo. Pronto se dan cuenta de las cosas que tienen en común, llegando a enamorarse y a formar una familia, estando felices siendo ellos mismos sin importar su físico de ogros. Shrek tiene 3 hijos, Farkle, Fergus y Felicia, además de parientes políticos por parte de Fiona como lo son el rey Arturo y los padres de la misma. Pero ahora vayamos a sus curiosidades. En el musical de Shrek se revela que cuando transcurran los acontecimientos de la primera película, él ya tenía unos 30 años. Además de que vivió con sus padres hasta los 7, cuando estos lo echaron porque seguían las reglas de los ogros. Él pasó su vida en una ciénaga, la cual acondicionó para poder vivir ahí. En la primera película se ve que asusta a la gente solo para mantenerlos alejados del pantano, pero también porque esto le divierte. Aunque en su casa se puede ver un frasco con ojos que parecieran humanos, se ha dicho que Shrek no los lastima y que esas partes eran de animales que él lograba cazar. Una curiosidad muy curiosa es que de todos los personajes, Shrek ha sido herido en la ingle más que cualquier otro personaje, con 4 veces en pantalla, y también es uno de los 2 únicos que han sido pateados ahí. Asimismo, Shrek y Burro aparecen en un comercial de la película de Kung Fu Panda 3, que era una parodia de los anuncios de Snickers. En este, Mono y Po no son solo ellos mismos cuando tienen hambre, y se muestra que se convierten en Burro y Shrek respectivamente. Shrek puede ser visto como la medalla de orden del general Monger en el lado derecho de su pecho en una de las escenas de la película de Monstruos vs Aliens. También Shrek tiene un pequeño cameo como un peluche durante el cortometraje animado CGI directo para el video titulado Rocky and Bullwinkle de 2014. Sin embargo, sus apariciones no solo se basan en las películas, sino también en videojuegos. En Town House Underground 2 es un personaje desbloqueable, al igual que en el videojuego Madagascar Guards, así como en los videojuegos basados en su saga. Como bono extra, la saga de Shrek se ha vuelto representativa de muchos memes y animaciones fanfic, siendo entre las más conocidas y extrañas la de Shrek is Love, Shrek is Life. Y no olviden compartir con fanáticos de Shrek en sus redes sociales, darle a like y ver mis demás videos. Hasta un próximo video, Goldenes. Y como última curiosidad muy curiosa solamente para conocedores del tema, hay más de una parte de Shrek is Love, Shrek is Life.